te respondo a tu pregunta, Adri. El por qué un niño se acuerda de estas cosas a partir de esta edad es porque es esta edad más o menos cuando se activa la amígdala, que es esta estructura vinculada con la memoria emocional y que tiene un montón de conexiones hacia el lóbulo frontal, hacia varias áreas y que también nos permite actuar en función de nuestras emociones. Ya, perfecto. O sea, porque suponte, por decirte algo de mi vida misma, ¿no? Yo me fui, cuando era pequeña también me fui a Disney. Y de esa ida a Disney yo no me acuerdo de nada. O sea, y se supone que es una emoción súper, súper alegre. O sea, de lo que me acuerdo es de las fotos que tengo. Por las fotos me acuerdo de las cosas porque sigo viendo las fotos y me siguen contando las cosas. O sea, por eso es lo que digo, uno tiene más el recuerdo de las De lo que fotos, te cuentan, más de que lo que te cuentan. de lo que te cuentan. Sí, Así haya sido una emoción súper divertida, o sea, súper agradable, porque irte a Disney pues es algo súper pleno, pero no me acuerdo nada. sí, sí, tal cual. O sea, una situación como me fui a Disney, generalmente es súper pleno para los papás que les llevan a los guaguas. Sí, es como, wow, quiero que mi hijo conozca a Disney. Pero el niño está así con un montón de estímulos y de pronto no hay uno que sea sobresaliente a nivel emocional, a nivel afectivo. Probablemente si es que hay alguno fuerte, me invento, salió por ahí el ratón Mickey y me asusté, de eso me voy a acordar, porque eso generó un pico emocional en mí. Si yo mantengo una emoción más bien constante, no voy a recordar estas cosas. Y algo que es súper chévere de lo que acabas de decir es precisamente que hay ciertos falsos recuerdos que se van construyendo en nosotros a través de lo que nos cuentan nuestros papás o lo que nos cuentan de lo que nosotros vivimos. Y estos falsos recuerdos van a ir construyendo nuestra subjetividad también. Entonces, claro, yo veo la foto y le pregunto a mi papá, ¿y qué pasaba ahí? Entonces, un recuerdo mío, yo te llevaba siempre en caballito por todo el barrio. Yo no me acuerdo realmente que mi papá me haya llevado en caballito por todo el barrio. Me acuerdo de haber visto la foto y del relato de mi padre. Y eso genera un recuerdo de, yo me relacionaba con mi papá llevándome en caballito por todo el barrio. Es así como de alguna manera nosotros vamos consolidando ciertos recuerdos que son reales, vinculados con emociones fuertes y otros recuerdos que van más de la mano de lo que otros nos cuentan, de lo que vivimos cuando éramos niños pequeños. Sí, y si ustedes se fijan, a lo largo de la vida nos pasa eso, no nos acordamos de todo. Por más que desarrollamos nuestra memoria, no podemos acordarnos de todo. Nos vamos acordando de cosas que han tenido un nivel de excitabilidad emocional más alto, en bien o en mal, a lo largo de nuestra vida. Katiuska. Hola, muy buenas tardes con todos. Sí, bueno, pues como ya está ahí escrito, mi nombre es Katiuska. La verdad es que me surgió ahorita una duda. Primero, respondiendo a la pregunta que usted hizo, ¿qué se acuerdan de cuando eras niños? Pues yo creo que tiene algo de relación con las emociones, ¿no? En este caso yo me acuerdo que mi papá siempre me sentaba en su pierna y me decía que yo era muy, muy bonita, ¿no? Entonces, pues de eso siempre me acuerdo, ¿no? Ya, pero hay algo que dijo Adriana que sí me llenó de mucha intriga porque he tenido la oportunidad de estar en un curso de neurodidáctica, sí, que está relacionado también con las neurociencias y en donde nos explicaban que el cerebro tiene esta neuroplasticidad y que no solamente aprenden los niños hasta los 5 años como manifestó la compañera, sino que a lo largo de toda la vida a través de las experiencias que han vivido, ¿no? Entonces me llenó como de un choque cognitivo de decir, estaría bien esto, no estaría bien esto, y por eso la pregunta. Perfecto, Katy. Efectivamente, la neuroplasticidad es un proceso que ocurre a lo largo de toda la vida. Que durante los primeros años de vida, esta está en su estado máximo de apogeo y por eso es que aprendemos un montón de cosas y por eso es que podemos aprender 150 palabras en un día y cosas así. Pero conforme vamos avanzando en edad, esta neuroplasticidad va decreciendo, sin embargo, se mantiene. Se mantiene al punto, todo el tiempo estamos aprendiendo algo. Por eso es que ustedes están en este curso. Yo aquí no veo niños de 5 años, veo adultos con ganas de aprender. Y entonces es eso, ¿no? La neuroplasticidad de alguna manera nos permite ir aprendiendo cosas, no solamente, y ojo, no solamente en bien,
también en mal. Otro ejemplo en mal. Ustedes se acostumbraron a usar el teléfono y a veces estamos en el curso de neurociencia y suena un mensaje y nos conectamos al mensaje, nos desconectamos. Suena otro mensaje, nos conectamos. De pronto nos estamos aburriendo porque la profe está aburrida y comienzo a ver el Facebook, o comienzo a ver el Instagram, o comienzo a ver cualquier otra cosa. ¿Qué estoy haciendo? La neuroplasticidad se traduce en la capacidad que tiene mi cerebro de aprender. Y también mi cerebro aprende a conectarse y desconectarse. Eso implica que mis periodos de atención son educables. Entonces, cuando yo me conecto y me desconecto del teléfono para conectarme a la clase, estoy perdiendo momentos valiosos de conexión y estoy haciendo que mi cerebro se acostumbre a conectarse, desconectarse, conectarse, desconectarse, periodos de atención mucho más cortos, que redundan en que cuando nosotros tenemos estudiantes que están colgados del celular, no van a tener toda la información que deberían, o en su defecto, deberíamos nosotros entender la necesidad de ellos de estar en el celular para generar ciertas actividades que impliquen que el paciente, perdón, estoy en mi rol de psicóloga, que el estudiante se use esta herramienta, el celular, que le genera ansiedad para buscar cierta información. Y los resultados pueden ser súper chéveres. Cuando nosotros trabajamos con jóvenes, de pronto decirles, ok, saquen el celular y van a buscar la palabra neuroplasticidad y vamos a ver qué encontramos, genera conocimiento, más allá de la clase magistral. Entonces, cuando nosotros entendemos la neuroplasticidad como esa capacidad que tiene nuestro cerebro de aprender y que esta capacidad se da a lo largo de toda la vida, aunque en ciertos momentos de la vida hay ciertas ventanas donde se nos hace más fácil aprender, eso nos va a servir también en nuestro rol como docentes para entender en qué momento y cómo llegar a nuestros estudiantes. No sé si Katy solventé la duda. Sí, sí, muchas gracias. De hecho, al momento también que usted decía, hay estos periodos de atención muy cortos, puede ser que los niños al atender de forma corta no se active la memoria a largo plazo o también si hacen este ejemplo, como usted dijo, de la enseñanza de abran su celular y busquen esta palabra, sí se activa esta memoria a largo plazo de acuerdo a la metodología del docente, ¿no? Puede ser lo uno como puede ser lo otro, ¿no? De acuerdo al aprendizaje del estudiante. La memoria a largo plazo tiene todo un proceso complejo. Ya luego vamos a ver un poco más a detalle eso. Sin embargo, para que la memoria a largo plazo se consolide, necesitamos varias cosas. Una de ellas es el sueño. Entonces, por ejemplo, si nosotros les mandamos a nuestros estudiantes a que estudien toda la noche para el examen del día siguiente, seguro, puede ser que les vaya bien ese rato. Pregúntenles la semana siguiente si es que se acuerdan alguna de las respuestas de ese examen. No tienen la más pálida idea. ¿Por qué? Porque no durmieron, no consolidaron memoria a largo plazo, lo que hicieron fue activar su memoria de trabajo, activar su memoria a corto plazo, respondieron el examen y se olvidaron. Fritos. Porque nosotros estamos buscando que ellos tengan aprendizajes que se sostengan en el tiempo, que sean significativos. Y para que un aprendizaje sea significativo, tenemos que buscar que se genere ese nivel de significancia para el estudiante, no para mí. ¿Sí? Augusto. Buenas noches, ¿cómo están? Ahí me surgió una duda, bueno, lo que estaba comentando hace un ratito Adriana sobre los recuerdos de la niñez. Y tengo dos inquietudes ahí. Por un lado, hay personas que tienen recuerdos desde que nacen prácticamente. O sea, hay personas que pueden registrar ese tipo a ese nivel la experiencia de recordar. Claro que no son la mayoría, no son realmente casos excepcionales, pero al menos hay alguien que existe por ahí esa condición. Y la otra cosa que quería señalar es que, o sea, a la final que si bien que estaba mencionando los recuerdos de uno como niño, ¿cuál es el primero que te acuerdas? Puede suceder también lo contrario. O sea, yo de hecho tengo algunos recuerdos que cuando le cuento a mi papá, él no se acuerda. Él no tiene registrado ese tipo de cosas. Eso también me llama la atención. O sea, a pesar de que uno como niño puede, o sea, empezar a registrar sus recuerdos desde X edad, también puede suceder que uno registra, pero tu papá u otra persona adulta no. Entonces hay un nivel de significancia diferente, en definitiva, desde el punto de vista de las personas.
Eso, y quería también comentar que me gustó la primera, bueno, la actividad que tienes de bienvenida en el curso, lo de poner el juguete favorito. Y eso nada más, esas cosas quería comentar. Gracias. ¿Qué estoy buscando con eso, Augusto? Que ustedes se enlacen emocionalmente con el curso. Que ustedes nos cuenten un poquito más, que ustedes se sientan a gusto con este espacio y que de alguna manera no se sientan ajenos a, tengan la libertad de preguntar, de decir lo que están pensando o las dudas que tengan. En relación a esto de las memorias desde el nacimiento, desde antes del nacimiento, no existe, al menos si es que ustedes tienen información, les ruego me la pasen, pero no existe información científica que confirme que una persona pueda tener memorias tan tempranas. Generalmente lo que pasa es un poco lo que hablábamos antes. Generamos un falso recuerdo de aquello que nos contaron nuestros papás en relación a tal cosa. O se puede generar un nivel de sugestionabilidad. Por ejemplo, ustedes me van a decir, si es que hacemos una regresión hipnótica, hay personas que han regresado al vientre materno. ¿Qué confirmación podemos nosotros tener de eso? Eso es algo que todavía está en estudio y hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque de esas cosas es de lo que se van a tratar los neuromitos. Hay cosas que nosotros damos por hecho como un hecho científico. Y resulta que no. Un ejemplo de esto, y ya me estoy adelantando un poco a la clase, pero el ejemplo del brain gym. Cójase la orejita y masajéese y su memoria se va a activar. No hay tal. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo que se relaje porque qué rico que me masajee en la oreja y estoy desenfocando al guagua del nivel de tensión que tiene por el examen y entonces ya. Pero no es que el brain gym como tal funcione para activar la memoria. No es así. Entonces, este tipo de afirmaciones que nosotros encontramos hay que tomarlas con pinza y buscar siempre algo científico que lo respalde, algo académico que lo respalde para poder darlo como algo creíble y que no nos afecte en nuestra labor, porque lo que ha pasado con estas falsas creencias es que se ha perjudicado precisamente el desarrollo de las neurociencias. Y la idea no es esa, la idea es que nosotros veamos a las neurociencias como algo que nos va a ayudar en nuestra cotidianidad. Y algo más que dijo, Augusto dijo que había cosas que él se acuerda cuando niño y que su papá no, por supuesto. Yo a los papás siempre les digo, ustedes tienen desventaja con su hijo, porque su hijo se ha dedicado la vida entera en saber de qué pata cogea usted. Porque, claro, yo como hijo chiquito necesito saber por dónde le gano a mi mamá y a mi papá. Pero el papá está enfocado en el trabajo, en el estudio, en la casa, en la esposa, en el amigo, en la deuda, en no sé qué, no sé cómo. Entonces, el nivel de atención que va a prestar el padre a ciertas cosas de la vida es completamente distinto. Y por eso es que los niños tienen ciertos recuerdos que los padres no tienen. Porque otra vez se vincula con el monto de carga emocional que tuvo para el niño esta situación y que para el padre de pronto no significó mucho. ¿Sí? Beca Avellán, ¿cuál es su nombre? Hola, ¿cómo estás? Soy Daniela, no puedo cambiarle el nombre. Dani. A ver, una consulta. Estamos hablando de esto de los recuerdos y hay gente que sí, que recuerda, es el primer recuerdo, un recuerdo de los 8 años a detalle, el vestido que tenía, el lugar donde estaba, y hay gente que tiene, todos los recuerdos son como solamente sensaciones, sí, estuve en el circo, pero ¿con quién? ¿Cómo estuve? ¿A qué hora? No, entonces, ¿de qué depende el detalle? ¿Se colgó Dani o me colgué yo? No, yo creo que me colgué. Eso te decía, ¿de qué depende el detalle del recuerdo que tú tengas? Del monto de energía emocional que le pongas. Y también hay cierta diferencia en edad, también hay cierta diferencia vinculada con el sexo. Nosotras mujeres recordamos ciertas cosas con más detalle que los varones, por eso es que los pobres señores, no me van a dejar mentir, cuando pelean con las esposas están en contra porque la esposa se acuerda de lo que pasó hace 10 años y me quedaste viendo mal cuando tu amigo me dijo tal cosa y el pobre hombre no tiene la más pálida idea de lo que se trata. Hay ciertas diferencias particulares en la construcción subjetiva que no tienen que ver con la estructura cerebral,
sino tienen que ver con la manera en que por nuestra relación con el medio, y ahí entra el tema psicológico, nosotros nos construimos psíquicamente en función de un entorno. Entonces, en función de ese entorno, la mujer tradicionalmente se fija más en el detalle, el varón es mucho más suelto, más relajado, y nosotros vamos viendo ciertas diferencias en cómo los chicos van creciendo. Si ustedes se fijan en las niñas y en los niños en una escuela, por ejemplo, vemos a las niñas que van cogidas de la mano en el recreo. Y de pronto la una se fue con la otra y la tercera que quedó ahí en discordia se pone a llorar. Y se pone a llorar y se acuerda toda la semana que la amiga le hizo el desplante y que le dejó solita en el recreo. Y ¡buah! No sé qué, y después tienen que hablar y se perdonan, pero ya no es lo mismo y no sé qué. Es toda una novela la que nosotros nos montamos. ¿Qué pasa con los varones? Están en el partido de fútbol, se enojaron, se metieron un codazo, se dieron un golpe y después vamos a jugar otra cosa. Pasa nada. Son panas, al día siguiente se olvidaron que se habían caído a golpes. Entonces, fíjense cómo ahí vemos ciertas particularidades vinculadas con la diferencia de género y otras también vinculadas con la manera en que somos afectados por nuestro entorno social. Entonces, el nivel del detalle va a depender de tu construcción psíquica. Tú me vas a decir, hay ciertos varones que se acuerdan del detalle. Sí, es cierto. Y hay otros que tienen otros recuerdos vinculados con olores. Y hay otros que tienen, o sea, huelo algo y de pronto me fui a la casa de mi abuelita cuando hacía recién que pasó la colada morada y nos reuníamos a hacer las guaguas de pan solamente por un olor. Entonces, son memorias que de alguna manera se van activando, pero que tienen una connotación emocional importante y que van a tener detalle, mayor o menor detalle, en función del nivel de significancia que tuvo para esa persona ese evento específico. ¿Sí? Dani. Sí, gracias. Ok, Jime. Hola, Cristina y a todos, buenas noches. Sí, yo, primero, bueno, los textos, los videos me parecían muy interesantes. Uno que me quedé así como choqueada porque yo soy comunicadora, es el tema de neuroanatomía. Y tantos nombres, diga, y si les admiro a los médicos porque en realidad era tantos nombres y particularidades del cerebro que aprenderse todo eso como para explicar lo que significa esa complejidad del cerebro me parece interesante, pero para mí se me hizo difícil, en realidad difícil todos esos nombres, que es mucho médico y para yo no tengo como esa empatía con eso. Luego, algo que quería consultar es, no sé si de qué depende, depende de la edad o depende de la persona en cuanto a la concentración de las actividades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los chicos, ellos, no sé, están escuchando música, están con el celular y están haciendo una tarea. No sé si están haciendo bien la tarea, pero es como que pueden hacer todo eso. Yo personalmente tengo que no tener bulla para concentrarme y hacer mi trabajo, un ensayo, un escrito. Necesito estar concentrada, pero no tener otra actividad ahí cerca o un ruido. Pensemos que hasta la música no me ayuda. Pero los jóvenes, yo he visto muchos jóvenes y los chicos, los adolescentes, tienen esa posibilidad o esa capacidad de tener estas otras actividades a la vez y siguen haciendo el deber. No sé si esto está bien o lo están haciendo bien, pero siempre están acompañados de eso, del celular siempre, ¿no? Pero de la música, y además no estamos hablando de una música que me relaje, están con el reggaetón, están con la música actual, y ahí están haciendo sus cosas, sus tareas, no sé cómo se podría explicar eso. A ver, esto hace referencia un poco a la capacidad de ser multitarea o multitask, de la que se habla bastante. Antes se decía que nosotras las mujeres podemos ser multitask porque podemos hacer un montón de cosas al mismo tiempo. No es real. Siempre que nosotros hacemos varias cosas al mismo tiempo, nos vamos a enfocar en una más que en otra. Y un buen ejemplo de eso es los chicos con el celular. Entonces, sí, están con el celular ahí, pero si yo le quito el celular a un chico, este chico va a hacer la tarea probablemente en la mitad del tiempo que le toma hacer si es que está con el celular.
O si es que sonó la canción que le encanta y de pronto se pone a bailar un rato y me desconecto un rato, bailo, me relajo, claro, sirve para relajarse, obviamente, pero le va a tomar más tiempo. Le va a tomar más tiempo. Entonces, no es verdad que podemos hacer dos cosas con el mismo nivel de prolijidad al mismo tiempo. Siempre va a bajar. Siempre va a haber detrimento de la actividad en función de los diferentes estímulos que se van a presentar. Que sí podemos entrenarnos para hacer eso, sí. De hecho, lo hacemos. O sea, piensen ustedes, papás, cuando están en casa y de pronto el niño está saltando ahí y uno está escribiendo un correo, pero algo nos falla. Me olvidé de poner el archivo que necesitaba anexar al correo, o se me cayó el guagua, o yo qué sé. Entonces, no es tan real. Sí, los chicos suelen hacer eso, pero hay un detrimento de una actividad versus la otra. Siempre. No, ese es uno de los neuromitos. No existe un cerebro que sea multitarea. Siempre va a haber un enfoque mayor en una que en la otra. Gracias. Sandra. Hola, buenas noches. Gracias. Bueno, a mí me encanta este tema. De hecho, tuve la inmensa suerte de que yo estoy en la sede de Ibarra. Este año me aprobaron un proyecto de investigación en neuroderecho y estoy porque me apasiona el tema, no porque sea experta ni muchísimo menos. Me fascina. Sí he tenido la inmensa suerte de leer muchas cosas y escuchándote me alegra por lo de los neuromitos porque por fin he podido hacerme con el libro de Gina Rippon, el de, no sé si lo conoces, y me encantó, al hilo de lo que estás diciendo, el tema de la cultura, cómo influye en que las mujeres somos una manera o más lloronas o más dramáticas y que realmente no es que haya un cerebro masculino o femenino, sino que es la cuestión que se nos ha... O sea, sí hay una función, pero no son tan diferentes, sino que influye mucho el tema de la cultura, cosa que creo que es súper importante. Por ejemplo, pues cuando decimos, ¿no? Los chicos son más de espacial y de matemáticas, las chicas son más de letras y de idiomas, por ejemplo, pues yo soy un ejemplo. Empecé por el tema de medicina y después me pasé soy PhD en filosofía, o sea, y eso era una cuestión que quería agradecerte y que si es o sea, las investigaciones o si conocías el libro, si es realmente cómo trabajar, ¿no? Con ese tema de que se está demostrando que es un neuromito. Y el otro es, si puedes explicarnos si es un neuromito o en dónde encaja el tema del engrama. Explícame un poco el tema del engrama. Pues a mí lo que me han explicado, pues tengo la duda porque no sé exactamente. Hablando del tema de la memoria, yo pido perdón porque me conecto tarde porque salgo de la universidad y hasta que llego a casa me conecto. Más que el tiempo es lo que le cuesta arrancar al ordenador. Entonces he escuchado que estabais hablando de recuerdos de la infancia, de cómo trabaja el cerebro en ese sentido. Y había descubierto, pero no pude profundizar y por eso quería saber hasta qué punto es real o hay investigaciones o qué significa. Engrama viene del griego que es como una huella, entonces se supone que hay hay reacciones de algunas personas, por ejemplo, pues que han sido víctimas en un atentado, que han sido víctimas pues, de un atraco en un banco, han estado a punto de ahogarse en la playa o han tenido una situación traumática de, pues, por ejemplo, bajarse del bus antes de tiempo y tener, pues eso, ¿no? un accidente. Y entonces aquí es donde entra la cuestión que se queda como una huella de recuerdo en el cerebro, que es como una alarma que salta y que tú automáticamente reaccionas aunque no haya ninguna amenaza real. Es como que se crea ese recuerdo y se llama engrama porque es como un grabado, como la huella en un grabado, y es que el cerebro es como protegerte para decirte, bueno, pues para que no vuelva a pasarte que cuando entras en un banco, si oyes un ruido, reaccionas, no es nada, a lo mejor es una persona que se acaba de levantar de la silla, pero tu cerebro tiene esa huella de ese trauma, por ejemplo, de un atraco. Entonces, no sé hasta qué punto realmente existe ese engrama y hasta qué punto es así y hasta qué punto se trabaja o se puede borrar con terapia o si se puede abordar o en qué línea va eso. Sí, a ver, en función de eso es
estos patrones de excitabilidad que se van grabando en nuestro cerebro. Un ejemplo de esto son los montos de estrés. ¿Sí? Cuando nuestro cerebro se acostumbra a trabajar con montos altos de estrés, se genera un patrón de reacción. Y necesitamos del estrés para funcionar. Este patrón de reacción se va consolidando como una manera de funcionar. Cuando yo les decía, la neuroplasticidad cerebral se enfoca en esta capacidad que tiene el cerebro de aprender, pues eso, nuestro cerebro en función de ciertas circunstancias aprende a responder de una determinada manera frente a ciertos estímulos que son similares. Por ejemplo, el que nosotros estemos acostumbrados a dormirnos con el celular implica un estímulo puntual que requerimos para poder conciliar el sueño. Si es que nosotros hacemos un análisis de eso, podemos ver que es pésimo que nos dormamos con el celular porque estamos expuestos a luz, porque no hay una buena activación de la melatonina en el cerebro y cosas así. Pero sin embargo, hemos generado un patrón conductual vinculado con la plasticidad cerebral, con esta capacidad del cerebro de aprender en positivo o en negativo ciertos esquemas que me permiten funcionar. ¿Por qué se establecen estos engramas como estas huellas de memoria que se van a activar, que van a hacer que se active un determinado funcionamiento psíquico? Porque el objetivo fundamental de nuestro cerebro es garantizar la supervivencia. No se vayan a olvidar de eso. Si el objetivo fundamental de nuestro cerebro es garantizar la supervivencia y yo tuve un evento traumático, eso se queda grabado en mi cerebro por plasticidad cerebral como un evento fundamental que se va a activar cada vez que yo tenga algún estímulo similar. Me invento una bomba que suena pum y de pronto me revienta. Tuve que vivir el efecto de una bomba, pues tengo un auto y casi me muero. Y de pronto me explota un globo. Y la sensación, la respuesta de huida es exactamente la misma. Entonces, eso puede ser trabajado desde un proceso terapéutico. Va a depender mucho de la línea de trabajo del psicólogo, en este caso, que vaya a trabajarlo. Pero desde mi línea de formación, ¿qué se busca? Resignificar el síntoma. Eso vendría a ser un síntoma. Si lo hablamos en términos psíquicos, el engrama sería como la base de un síntoma que se va a activar cada vez y cuando yo estoy expuesta a cierto estímulo. Entonces, el momento en que yo entiendo de dónde viene esta respuesta mía y busco la manera de reposicionarme frente a eso, en ese momento, este síntoma va decreciendo y cediendo por plasticidad cerebral el espacio a otras maneras de responder. ¿Sí? No sé si Sandra te respondió, ¿te queda alguna otra duda? Perdón, entonces, es como reubicar o como la teoría de validación de Naomi Feil, como decir, o sea, de acuerdo, sí, te sucedió, te aconteció, es cierto, pasó, es como reubicarlo, entiendo, ¿no? Cuando dices significar es como reubicarlo y como quitarle esa carga tan emocional que es la que te hace que reacciones de esa manera y entonces como que tomas distancia y te das cuenta y dices, ah, bueno, pues sí, o sea, lo viví, fue traumático, fue horroroso, pero forma parte del hilo de mi existencia como tantas otras experiencias que he podido vivir y ya no tiene esa intensidad que estás ahí constantemente o reaccionas, aunque no quieras, de esa forma tan violenta, podríamos decir. El momento en que lo resignificas o lo entiendes de una manera distinta, se generan otras posibilidades de respuesta. Se genera ese espacio de pienso qué pasa y entonces puedo actuar porque no es peligro inminente. ¿Sí? Ok, Verónica.
Profesora Cristina y compañeros, buenas noches. Bueno, como hemos hablado sobre los recuerdos, el cerebro, la memoria, me gustaría comentar algo que sucedió en esta primera clase, ¿no? Resulta que uno de nuestras compañeras estaba hablando y fue a escuchar su voz y realmente empecé a recordar que esa voz la había escuchado antes. Entonces, cuando me enfoqué en su imagen y pude ver su nombre, resulta que es una persona que conocí hace más de 10 años atrás, cuando yo trabajaba en la Corporación Financiera Nacional. Entonces, me dio mucho gusto, pues, volver a verla, ¿no? Y sobre todo, fue su voz, fue escuchar su voz e inmediatamente yo dije, esta voz la he escuchado. Entonces ya luego me concentré en su foto, vi su nombre y dije, claro, es la persona que hace 10 años conocí en mi antiguo trabajo. Yo actualmente, siempre he vivido en la ciudad de Esmeraldas y en aquel tiempo pues yo trabajaba en CFN, sede Esmeraldas. Eso quería comentar, Cristina. Es una linda manera de vincular memoria, ¿no es cierto? Con una cuestión emocional. Escucho la voz, me voy, veo la imagen y al ver la imagen viene a mí un montón de recuerdos de aquella relación que tuve con esta persona 10 años atrás cuando trabajaba en la Corporación Financiera Nacional. Es un poco así como funciona la memoria. Nosotros nos enlazamos a un estímulo y este estímulo genera o activa todo un proceso. Hagan de cuenta que nosotros tenemos un montón de archivos en nuestra cabecita y lo que hacemos es relacionar este estímulo con toda la información que tenemos. Y a veces nos pasa que vemos un rostro y es parecido, pero no es el mismo. Y se genera toda una activación de recuerdos con otra persona. ¿Por qué? Porque lo que hace nuestro cerebro es seleccionar el estímulo y buscar de alguna manera algo conocido con lo que yo pueda relacionar. ¿Sí? Chévere, Vero. Muchas gracias por compartirlo. Adri. Perdón, otra vez aquí yo. Sandra, lo que pasa es que tú dijiste una cosa que se creía antes, el asunto este de que los niños se relacionaban más con el asunto matemático y las niñas más con el asunto del lenguaje. Eso tengo entendido que ha sido ya, digamos así como catalogado como que no es verídico. O sea, ¿por qué era lo que sucedía eso? Más que nada porque no, es algo que sí se daba, pero ¿por qué es lo que se daba eso? Y tengo entendido que es porque antes, bueno, en algunos sitios todavía, pero bueno, más que nada a los niños se les permitía un poco más el ir a tener aventuras, digamos así. El que, mamá, me voy afuera, ya ándate y ensúciate y revuélcate y si te caes, pues que te caigas y no pasa nada y si te trepas en el árbol y allá, o sea, ya eres niño y no pasa nada con que te caigas. Un poco así y muchas veces pues ese justamente es de tener esas actividades motoras y esas actividades mucho más dinámicas y mucho más independientes, digámoslo así, pues obviamente le desarrollan el cerebro en la parte más matemática. Y en cambio a la niña, pues que era lo que le decían, no, me voy a jugar. No, mijita, venga, siéntese, con el vestido nuevo, con el vestido tan lindo que le hizo la abuelita. Venga, quédese aquí sentadita, conversemos o acompáñeme mientras yo cocino. Y usted también ayúdeme a cocinar o ayúdeme a limpiar la casa o ayúdeme a lo que sea. Y entonces están con más relación de conversar con las niñas, ¿sí? Y entonces por eso es lo que se genera muchas veces este asunto de que las niñas sean más en el aspecto literario y lingüístico y los niños más en el aspecto matemático, porque obviamente te favorece mucho más el aspecto matemático en el momento en el que tú estás teniendo más actividad, teniendo más actividades motoras en las que básicamente pues tú estás teniendo actividades neuromotoras, en donde estás combinando lo que es el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, o sea, la parte del cuerpo izquierda con derecha, donde está habiendo el patrón cruzado, y eso te favorece muchísimo el desarrollo del cerebro. Entonces se cree que eso es lo que sucedía con, o
sea, lo que sucede, pues, porque todavía sigue sucediendo, por eso digo, sucedía entre comillas, porque muchas veces sigue sucediendo, ¿no? Aunque ya se habla más de igualdades y cosas así, pero de todas formas hay cosas que siguen sucediendo. Y del asunto este del engrame, que yo no conocía ese nombre, pero te quería comentar, mira, yo sufrí un accidente y claro, el accidente que yo tuve en un carro y que venían muchos carros en contra, ¿sí? Y luego del accidente, mucho después, me subí en un carro en el que iba un chico manejando y iba súper rápido y vi yo muchas luces que venían, ¿sí? O sea, no te puedo decir que eran luces de carros o eran luces de qué era, pero me vino una cosa de un estado de ansiedad terrible y o sea, yo tuve que decirle al chico que si no deja de ir más despacio, o sea, si no va más despacio, yo me tengo que bajar del carro porque no podía aguantar y me agarró un ataque de histeria, ¿sí? Obviamente eso, pues yo ya lo conozco, yo ya lo sé que eso me pasa y por eso pues trato de no ir tan rápido y si es que me voy en carros con alguien que va más rápido, pues trato o sea, definitivamente no me subo en los carros con cualquier persona porque ya sé que eso tengo. Especialmente en la noche cuando ves las luces y ves así, o sea, como que y hay veces en que no estás en el carro, sino que solamente ves luces así que vienen y eso ya me altera, ¿sí? Y te hace sentir mal, pero claro, en el momento en el que tú conoces por qué es lo que viene eso y relacionas con el momento que tú viviste, pues entonces ahí tienes capacidad, o sea, yo te digo por mí, tienes capacidad de bajar un poco y ya no caer otra vez en estos ataques de histeria o de situaciones súper fuertes, ¿no? Eso nada más. Chévere, Adri, muchas gracias por el aporte y sí, otra vez vemos cómo de alguna manera en el primer caso de la diferencia entre niños y niñas está el tema de la naturaleza versus la crianza. La crianza, el entorno va a generar modificaciones en la construcción subjetiva de cada individuo. Y sí, hay niñas que se suben a los árboles y que trepan y que saltan y que brincan y que hacen un montón de cosas, son súper buenas para conducir, por ejemplo, o para estacionarse. Y hay otras que son más verbales y que van a tener mayor dificultad para. Entonces, es de alguna manera entender cómo nuestro cerebro lo que va haciendo es generando conexiones neuronales vinculadas con la naturaleza por un lado, porque como les digo, nuestro objetivo fundamental es la supervivencia y por eso tenemos una memoria genética y por otro lado tenemos esta cuestión vinculada con la crianza, con el entorno que va haciendo que las conexiones neuronales se vayan dando de una determinada manera en función de las vivencias que hayamos tenido que atravesar a lo largo de nuestra vida y eso va a marcar estas diferencias subjetivas que como podemos ver ahora cada vez son distintas. Ahora ya vemos niños muy habladores, varones, niños que lloran fácilmente porque ya no hay la idea de que los niños no lloran. Entonces, ese es un buen ejemplo, ¿no? El hecho de que antes decíamos que las niñas son más lloronas, no, es que a los niños se les decía los varones no lloran. Entonces había un condicionamiento de alguna manera social en el cual el varón no podía llorar. Y ahora que ya se ha abierto ese espacio, vemos varones que lloran con mucha más facilidad. Entonces, ahí hay una modificación en la estructura neurológica de esta persona que le permite tener una mayor manifestación emocional hacia afuera, ¿sí? Y sí, del otro lado es eso, ¿no? Tú lograste de alguna forma entender cuál era la razón de tu ataque de histeria y eso hace que de alguna manera tu cerebro entienda no es una situación de emergencia, cálmate. Y buscas otra estrategia para resolver esta situación que te genera un monto alto de angustia, ¿sí? Rosario. Dígame. Sí, muy buenas tardes. Tuve la oportunidad de revisar pues varios de los videos que están en la plataforma y hay uno de ellos pues que me llamó la atención y a la vez me genera una duda con lo mucho que hemos conversado ahora. Pues manifestaba que para que la memoria se conserve, o sea, para que la memoria conserve la información, esta debe ser ejercitada o debe ser estimulada, es decir, con recuerdos.
repetirlo, los recuerdo o las acciones que se hacen con juegos y cosas así. Pero me causa una duda porque se supone que si a una persona le pasa algo feo, puedo decir, algo que le provoque, no sé, una preocupación, se supone que eso le ha pasado cuando era niño. Y si es algo feo, pues tiene que tratar de borrarlo porque no lo va a repetir, no lo va a seguir, repitiendo, pero se da el caso de que eso se queda guardado allí y que lo va a recordar siempre, sin querer recordarlo. No sé si me explico. Sí, Rosario, y eso es por el elemento emocional del que venimos hablando desde el inicio. Cuando hay una memoria vinculada a una emoción muy fuerte, como algo como lo que usted está contando, algo muy feo, esa memoria permanece en el tiempo por una cuestión de supervivencia también. Es decir, yo recuerdo para evitar que me vuelva a suceder. Y claro, eso puede generar otro montón de complicaciones, pero en términos generales, el principio básico del cerebro es, tengo que recordar, aprender de esto para que no me vuelva a suceder. Hay algunas veces, en este momento no recuerdo el nombre del estudio, pero había un estudio en el cual de alguna manera se enfocaba el hecho de que cuando hay un accidente en la vía pública, no sé si han visto que la gente frena y se queda viendo. Y muchas veces no es tanto por el morbo como por la necesidad de ver qué fue lo que pasó, como un mecanismo de supervivencia. A mí no me debería pasar lo mismo. Entonces, este tipo de cosas feas, negativas que nosotros recordamos que nos pueden generar un problema, también obedece un poco a esta necesidad del cerebro de guardar en la memoria ciertas cosas que pueden ser perjudiciales o que pueden ser despertar una señal de alerta frente a una situación similar a futuro. Entonces, por eso es que no se olvida tan fácilmente situaciones que tienen que ver con una cuestión emocional fuerte, sobre todo cuando la vida está en peligro. ¿Sí? Augusto. Profesora, disculpe usted, buenas noches, le saluda Rosa Elvira. Diga, Rosa. Ya, maestra, yo quería preguntarle justo en el tema que usted acaba de exponer, por ejemplo, esto es lo que se ve en víctimas de violencia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ya la víctima salió del proceso, ya no está con el victimario, pero luego reencauzar, si se quiere usar ese término, con nuevas relaciones, cuesta mucho. Entonces, no, claro, deben seguir un proceso de terapia para trabajar ese tema de emociones y de cogniciones que están presentes, pero creo que ahí estaría un poco la explicación, ¿no? Se vuelven a activar estas alarmas negativas, por así decirlo, y asumo yo, esa sería la explicación por la que a las víctimas les cuesta luego volver a confiar en otros. ¿Estaría bien así? No sé, o si de pronto yo me estoy equivocando. Así es, Rosa Elvira, así es. O sea, se van a mantener ahí y frente a una señal X de la persona con la que inicia una nueva relación, probablemente se dispare una alarma y la reacción sea una reacción a veces sobredimensionada en función al estímulo que estaba teniendo. Y por eso es que muchas personas responden como, ¿qué te pasa? ¿Por qué reaccionas así? No es para tanto. Es porque de alguna manera existen ciertas alarmas que se van a ir activando la experiencia que ha tenido esta persona. Y del otro lado también, porque muchas personas se vinculan otra vez con personas que tienen ciertas características que las posicionan en este lugar de víctimas. Porque nosotros buscamos de alguna forma inconscientemente aquello que conocemos. Y es un poco lo que desde la psicología se conoce como el eterno retorno. De alguna forma nosotros repetimos esquemas de relación a lo largo de nuestra vida. Y por eso es importante que nosotros tengamos claro cómo estamos, sobre todo cuando se trabaja con familias, con niños pequeños, cómo se está encauzando o estableciendo estos vínculos relacionales que de alguna manera sirven de base para relaciones futuras. ¿Sí? Ahora sí, Augusto.
Yo quería comentar algo más de algo de lo que me hizo acuerdo ahorita de lo que contaba Adriana. Estaba viendo una película el fin de semana y trataba, bueno, de viajes en el tiempo por una cuestión de recuerdos con momentos agradables para revivirlos, bueno, esta persona. Y hay una parte súper chévere al final, casi la película, cuando él tiene una hija y tenía estos ataques, a la final eran como epilépticos. La chica le intentaba calmar al papá diciéndole que cante, porque esa era la manera en la que ella controlaba las emociones. Entonces es súper bonita esa última parte en la película porque se le ve al papá de ella teniendo el ataque y a la niña tratándole de calmar diciendo, papá, canta, papá, canta. Es súper, súper bonito y en ese sentido el recuerdo de lo que ahorita mencionaba Adriana. Y la otra cosa que me llamó la atención, no recuerdo, creo que era eso que mencionabas, creo que esta cuestión del manejo de emociones y que ahora, digamos, que está bien visto llorar de parte de un niño, entra un poco en conflicto con las vivencias de otras generaciones. O sea, y tú puede uno como papá alentarle a su hijo en ese manejo emocional, de expresión de sus sentimientos, pero gente que es de tu misma generación, ¿no? O sea, no hablo solamente de gente que podría ser tus papás o alguien mayor a ti, pero que cuestiona eso, o sea, que tiene esa idea de que no, o sea, el niño no llora y punto. O los roles tradicionales de etiquetar con la ropa celeste y rosa de acuerdo al género del niño. Y ya es algo que me llama la atención, o sea, no es una cuestión solamente de digamos que sea ahora moderno pensar así, sino que también hay gente que puede estar de tu misma edad que tiene también esos pensamientos tradicionales, digamos. Sí, así es, Augusto, porque nosotros nos educamos en función del entorno en que crecemos. Y nosotros, en nuestro país al menos, tenemos una particularidad, tenemos una gran diversidad. Si es que ustedes están aquí en Quito, Ecuador, de pronto hay gente medio liberal, aunque un poco voy a usar la palabra curuchupa. No sé si es que Sandra me entiendes lo que es un curuchupa. Ok, entonces somos más curuchupas. Si es que vamos a la costa, son mucho más sueltos, mucho más abiertos, mucho más relajados. Váyanse a un pueblito de la sierra y es como estar en el Quito de hace unos 40, 50 años. Entonces tenemos en un mismo año, en una misma época, diferentes maneras de relacionarse y por lo tanto diferentes maneras también de crianza. Y estas diferentes maneras de crianza van a impactar también en la otra persona. Nosotros en ciertos lugares podemos encontrar todavía gente que sin hacerlo peyorativo te dice, no importa, marido es, aunque pegue, aunque mate, marido es. Y tal vez para nosotros está muy mal visto, pero en esos lugares eso es lo que se vive como parte de la vivencia cotidiana y como parte de la normalidad. Y es así como se van criando y se van generando estos esquemas de relación de los que yo les había hablado y es así como se van generando las conexiones neurológicas que le permiten funcionar a esa persona. Entonces, por ejemplo, un hombre criado en este espacio, en este entorno, se pelea con la esposa y va a ser muy fácil lanzar la mano y pegarle un golpe. Un hombre criado en otro entorno un poco más, menos machista, menos vinculado con esta manera de agresividad, se va a frenar, aunque tenga ganas de meterle el golpe, se va a frenar. ¿Por qué? Porque su cerebro está entrenado para tener una respuesta distinta frente a un estímulo similar. Y otra vez vemos la influencia del entorno, de la crianza, de dónde crecí y cómo fui desarrollando todos mis procesos madurativos para que mi respuesta sea una o sea otra. ¿Sí? Dani. ¿Cómo estás? A ver, con respecto a eso de que tú decías de que cuando uno tiene una emoción fuerte, tiendes a recordar, pero también, no sé si eso es un mito, también sé de que, por ejemplo, cuando tienes un accidente súper grave en el que te quedaste en coma, por lo general bloquea el cerebro, decían que bloquea como por supervivencia los últimos recuerdos y solo recuerda el último desayuno. Entonces, ahí la intensidad tiene algo que ver o es un tema netamente de supervivencia del cerebro. Es un tema netamente de supervivencia, Dani. Yeah. Cuando el recuerdo sobrepasa cierto umbral de tolerancia, se bloquea.
se borra esa información. ¿Sí? ¿Se borra y nunca más la vuelves a tener o se No. borra completamente? Se borra y queda de alguna manera registrada inconscientemente. Ya. Y si eso lo sacas de la conciencia, Tienes que trabajar. Te puede afectar. O sea, si hay cosas que salen abruptamente a la conciencia, te puede afectar. Por eso es necesario un trabajo en relación a ese tema para que pueda ser elaborado, entendido y guardado desde un lugar mucho más consciente para que no te afecte en tu cotidianidad. Ok. Perdón, Cristina, intervengo porque era justamente la intervención, ¿no? La pregunta que quería hacer. O sea, cuando hay un trauma muy fuerte también sucede que borras por completo. Un caso concreto fue un asalto que tuvimos con mi hermano. Mi hermano, por supuesto, lo golpearon, igual en la cabeza, pero él nunca recordó el accidente y no recordó la totalidad del accidente, aunque en el primer instante, porque estuvo obviamente recibiendo un golpe fuerte con una botella, estuvimos en el hospital y durante toda la noche que nos estuvieron en emergencias, no podía dormir porque estaba en control neurológico y yo tenía que estarle hablando. Yo estuve con él en el accidente, pero yo no recibí el botellazo y estuvimos ahí defendiéndonos, forcejeando un poco. Finalmente, durante toda la noche yo le iba contando la experiencia. Entonces él me preguntaba y yo le contaba la experiencia, Pero él nunca recordó ni siquiera qué es lo que pasó, ni nada. No, hasta el día de hoy no recuerda, o sea, recuerda lo que yo le cuento, básicamente. Sí, eso suele pasar y bueno, ahí habría que ver varios elementos. Una, el nivel de shock emocional que tuvo esta persona que hizo que bloquee los recuerdos y la otra, el tipo de golpe que sufrió, que también pudo haber afectado a que alguna área neurológica genere una dificultad para recordar. Entonces, eso suele pasar. Cuando tienes un golpe fuerte en la cabeza, tienes ciertos momentos de desconexión, perdón, que generan que los recuerdos de ese momento no existan, se borren, ¿sí? Y es un poco por ahí. Augusto. Perdón. Ya era conmigo, no le tenía... Ah, perdón. quedó No le he levantado. bajado de antes. Sí, perdón. Ok, entonces, Sandra. Gracias. Cuando estabais comentando esto, me acuerdo de la conferencia de Facundo Manes, me ha encantado. Bueno, me gusta mucho su trabajo. Y hay un momento en el que dice que se hizo, quien ha visto el vídeo, creo que se acordará, que se hizo un estudio en Chile de los mapuches chilenos y los chilenos no mapuches, como en un periodo tan pequeñito, no me acuerdo exactamente la cifra, pero reconoce a la imagen del otro como amigo o enemigo, le da paz o le da sensación de decir, tengo que entrar como enemigo, ¿no? Y en este caso entiendo, no sé si estoy en lo correcto, si me puedes ayudar tú, Cristina, o alguien de la sala, que es como algo que se ha aprendido en el sentido de supervivencia. Es decir, si yo entiendo, soy mapuche, vamos a poner que yo soy mapuche chilena, y veo una persona no mapuche chilena, mi cerebro automáticamente reconoce porque se me ha programado en algún momento como enemigo. Y entonces es eso como supervivencia y por lo tanto se puede desaprender. O sea, no digo que sea fácil porque el tema cultural no, o sea, influye muchísimo. Pero la idea, si es correcta, es que es como un constructo que se nos ha enseñado y además es que el tiempo de reconocimiento es pequeñísimo, no recuerdo exactamente, pero es nada, una fracción. Ahí sería como supervivencia, es decir, como que se nos ha enseñado que o sí o no, no tiene por qué ser precisamente supervivencia. Sí, pero va muy del lado de la supervivencia en este caso. O sea, reconozco, y esto es una cuestión cultural, porque desde el lado de la familia te enseñan, te inculcan, esta persona es enemigo,
Y eso se puede ver en varios entornos, de pronto de una manera mucho más, no tan marcada como el tú estás dando ahora, Sandra, pero, por ejemplo, aquí esto en nuestro país, que es complejísima, ¿no? Porque en nuestro país todos somos mestizos, todos. Entonces, unos somos más indios que otros. Y de pronto vemos a la gente que en el auto te grita indio pip, reconociendo un poco esta cuestión cultural de separación y un poco peyorativa. Entonces, fíjense cómo de alguna manera el entorno relacional, el entorno cultural, te predispone a responder frente a ciertos rostros, incluso a ciertas fisonomías, de una manera distinta. Y claro, no sé si la pregunta es, ¿eso se puede desaprender? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El momento en que, por ejemplo, entendemos que toda Latinoamérica es producto de un mestizaje importante, entonces entendemos que no podemos hacer esas diferencias tan radicales o marcar de una manera tan radical el hecho de que este es amigo o este es enemigo. Y se van generando otros espacios de relación que te permiten trabajar y generar conexiones neurológicas nuevas. De ahí la plasticidad cerebral. Esta plasticidad cerebral que te permite reestructurar un preconcepto que lo tenías muy instaurado, pero que conforme vas aprendiendo cosas nuevas, te vas relacionando con otro tipo de personas, vas entendiendo que no es tan así y que puedes confiar en otro tipo de fisonomías o de rostros, en el caso que tú estás planteando. Ahora, sí es cierto que aprender es fácil y desaprender, y aprender otra cosa es más difícil, porque implica todo un proceso de reconexiones vinculadas con nuevos aprendizajes. Y acuérdense que nuestro cerebro busca lo conocido. Entonces, si mi cerebro busca lo conocido, va a ser mucho más difícil que yo logre desengarzarme de eso para tener un acceso nuevo a una manera distinta de relación con ciertas circunstancias o personas. Pero de que es posible precisamente por la plasticidad cerebral. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra duda porque estamos sobre tiempo. Pato. Sí, buenas noches con todos. Yo tengo una pequeña duda nada más. Primero, dar las gracias a usted, Cristina. Muchas gracias por ser nuestra guía en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y quiero comentar algo, bueno, preguntar algo sería, ya que estamos hablando un poquito de emociones y recuerdos, ¿se puede decir entonces que los recuerdos no solo dependen de la carga emocional? Esa sería una pregunta. Y la otra, no sería pregunta, sería una duda. Dice, esta semana... misma sección podrán subir... Se me está cortando el sonido. Perdóname, Cristina, no sé si me escuchas bien ahí. Ahí. Ok. Dice, asistir a la videoconferencia hoy día, dice, ¿es solamente exclusivo para las personas que no se conectaron ahorita? Eso sería. Sí, ya vamos a hablar, ya les voy a dar paso un poco a Panchito para que les explique un poco más la cuestión técnica. En relación a los recuerdos, tienen solamente que ver con la cuestión emocional, no solamente, pero es mucho más fácil recordar algo que tiene una fuerte carga emocional. Sí, porque, por ejemplo, yo huelo algo y me acuerdo de algo. Entonces, sí, y probablemente eso tenga que ver con desarrollos muy tempranos, donde el olfato es uno de los sentidos que más
activos están en el ser humano. Entonces, cuando nosotros vinculamos el olfato con algo, no necesariamente tiene que ver con una cuestión emocional, no necesariamente, aunque muchas veces sí, pero tiene que ver con ese nexo de, otra vez, la amígdala con el bulbo olfatorio y con toda la cuestión neurológica que hace que este recuerdo se consolide. ¿Sí? Jaime. Buenas noches con todos. Un poco regresando a lo que tú dijiste, si nuestros estudiantes viven clavados en el celular y para colmo están estudiando medicina y no logran tener una buena red de conexiones para sus memorias, realmente el aprendizaje que estamos logrando es muy poco. Y Jorge, que es mi compañero, a quien saludo muy agradablemente, eh, se dará cuenta lo mismo que otra María también que está por ahí, donde estamos viendo que los estudiantes no logran el aprendizaje adecuado por el método que estamos estudiando, ¿no? Enseñar medicina vía virtual, 2 años, 3 semestres y un poco más, ha sido un desafío. Entonces, yo digo, a mí me motivó eso, llegar a ver qué dice la neurociencia en cuanto al aprendizaje, a ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Capaz que tenemos que borrar muchas cosas, desde lo que hace el CEPTE hasta lo que hacemos nosotros en cuanto a estas situaciones, porque no sé cómo mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes y usted habrá notado que el rendimiento de su estudiante no es el mismo que cuando era presencial. ¿Cómo lograr eh, metiéndonos tratándonos de ponernos en los zapatos del estudiante, cómo entender conceptos complejos vividos a distancia? ¿Qué emociones les están acompañando? ¿Qué situaciones de estrés les acompaña? Algunos han perdido familiares y seguro que se perdieron los conocimientos también. ¿Quién va a querer aprender cuando ha fallecido un ser querido? Entonces, a mí sí me llamó mucho la atención el curso, me gustó mucho la posición de Joaquín Foster, el que dice de una red inmensa que estamos descubriendo, si cabe el término de alguna forma. Y ahí en medicina hay muchos desafíos, por decir algo. El niño tiene desarrollo psicomotor, pero en ningún lado, o en muy pocos lados, se dice, llega la mielina a tal zona y el niño saca el dedo pulgar de la mano. O sea, no hay eso. Se supone que es un proceso, pero no hay. Entonces el cerebro realmente para nosotros todavía es un área un poco desconocida en muchos aspectos y que tiene una capacidad de regenerarse mucho más, yo creo, más rápida de la que se destruye, porque también todas las células tienden a morir. Y claro, cuando hablaban de la memoria, yo tengo un hermano que se acuerda al detalle las cosas. Y yo después le pregunto, oye, ¿y yo dónde estaba? Y él me dice, al lado mío, pues. Chusa, ¿y por qué no me acuerdo? Entonces es algo increíble. O sea, cómo siendo dos personas generadas en el mismo medio, en el mismo entorno, como tú decías, el uno se acuerda, pero chuta, hasta del zapato de la persona con que estaba puesto, lo que sea, y yo ni siquiera me acuerdo del evento, ¿no? Entonces digo, bueno, es muy interesante la capacidad de memoria, tal vez él sabe decir que asocia muchas cosas y ahí vienen los recuerdos de cosas vividas, ¿no? Yo pienso que también juegan algunas fotos, algunas situaciones extras que pueden tener o conversaciones que hayan tenido las personas
y que generan ese tipo de conexiones, ¿no? O sea, la memoria es increíble. Yo sé decir, he salido a mi mamá se olvidaba todo y yo poco a poco igual, me olvido todo. Me acuerdo de muchas cosas tal vez que a mí me interesan. Por ejemplo, era espectacular para matemáticas. Dígame, haga un trinomio cuadrado perfecto. Ya, no puedo, pero ni de fundas, ¿no es cierto? Porque no hemos hecho eso años. Yo también soy médico y he estado dedicado a un área específica, ¿no? Entonces la memoria se pondera en algunas áreas y claro, disminuye en otras. Así es, Jaime, varias cosas, ¿no? En relación al tema de cómo los chicos ahora tienen dificultades en la cuestión de la virtualidad. Si ustedes se fijan, la virtualidad ofrece algunas dificultades. Nuestro nivel de atención de ver los rostros de nuestros compañeros al frente es distinto a tener solamente al frente el estímulo del profesor o el estímulo de lo que se les está presentando al estudiante. Y eso ya ofrece una dificultad que genera cansancio. Si ustedes se fijan, y yo les pregunto a ustedes, ¿no están cansados de lo virtual? Creo que todos estamos así como ya, por Dios, quiero volver a la presencialidad, porque implica una despersonalización. Y la despersonalización implica un monto mayor de esfuerzo mental para poder estar en estos espacios. Porque claro, ustedes están, yo estoy ahorita en mi casa y tengo un estímulo acá, el otro estímulo acá, el otro estímulo acá, por ahí ya mismo asoma mi hija que está con hambre, yo qué sé. No es lo mismo estar en el aula de clase, que es un espacio para eso, donde nosotros de alguna manera, y ahí se enlaza con lo que hablábamos antes, de el ser multitareas, no es posible. Por eso nosotros vemos un detrimento de la capacidad de nuestros estudiantes de captar la información. ¿Qué tenemos que hacer? De alguna manera buscar que los chicos generen un aprendizaje significativo, es decir, que les signifique algo a ellos. Y ahí nos toca salirnos un poco de la noción de la clase magistral, y ustedes en medicina son expertos en eso porque tienen el ABP, que es súper chévere, y que de alguna manera hace que los estudiantes vayan, investiguen, pero todavía investigan en función de, tengo miedo porque si me pregunta el profesor estoy frito. Entonces, el miedo no es un buen ayudante para la memoria, porque el miedo implica, miedo igual tengo que sobrevivir. Entonces, aprendo para ese ratito y después me olvido. Entonces, la idea es esto, lo que empecé diciendo, hagan de las actividades que ustedes proponen algo que pueda ser significativo para sus estudiantes y generen la importancia no es importante para mí que ustedes aprendan esto de memoria porque yo ya me lo sé, pero tal vez es importante para ustedes si es que quieres ser neurólogo, si es que quieres ser cardiólogo, si es que quieres ser, porque vas a trabajar con esto, entonces enfócate y veamos por dónde te funciona a ti, es decir, buscar que los estudiantes generen sus propias estrategias y no que nosotros les vayamos dando todo comidito, que eso ya es algo que vamos a hablar así como al final del curso, pero que es importante. Y en relación al tema de mi hermano y que se acuerda de todo y yo no, y somos de la misma familia, en psicología nosotros tenemos un dicho de que Jaime, sus papás no son los papás de su hermano. ¿Y por qué digo esto? Porque aunque seamos hijos de un mismo papá y de una misma mamá, este papá y esta mamá están en momentos vitales distintos cuando tienen a un hijo y cuando tienen a otro hijo. No es lo mismo tener un solo hijo que tener dos. Y además, este hijo que nace tiene ciertas características, ciertas particularidades que hacen que papá y mamá se relacionen de manera distinta con este hijo que con este otro. Entonces, aunque sean el mismo padre y la misma madre biológicos, en términos psíquicos, son completamente distintos. Y en ese sentido, generan diferentes niveles de estímulo. Yo tenía un par de pacientitas gemelas, que la mamá generó esta idea de que la una era más débil que la otra. Y entonces, claro, la una, estas guaguas ya tienen 18 años y yo las conocí cuando tenían 6 meses de nacidas. La una creció, era una bala sin problema y salió adelante solita.
La otra le costó el control de esfínteres, le costó, comenzó a tener problemas de aprendizaje, necesitaba que la mamá esté sentada al lado de ella para poder hacer las tareas. ¿Por qué? Porque esta mamá que tuvo gemelas en el mismo momento vital de ella, vivió a la una hija de una manera y a la otra de otra. Y eso generó modificaciones ambientales que hicieron que la una se desarrolle de una manera y la otra se desarrolle de otra manera completamente distinta. Entonces, bueno, con esta reflexión les dejo. Francisco, le voy a dar paso para que les dé algunas indicaciones que son necesarias para el inicio del curso y ya más o menos tenemos una idea de la lógica del trabajo, ¿no es cierto? La idea es que ustedes revisen toda la información posible antes de tener la videoconferencia y luego abrimos un espacio de diálogo como el que hemos abierto el día de hoy, ¿sí? Panchito. Gracias, Cristina. Gracias a todos. Les voy a explicar cómo funciona la metodología del curso. Les voy a compartir en este momento. Sí, aquí tenemos el curso. Está compuesto obviamente por 5 módulos, de los cuales el primero es la presentación. Ustedes ya pudieron revisar la bienvenida del curso, el perfil del docente, las instrucciones del curso. Aquí encontrarán toda la información referente al curso, entre ellas la descripción, la información general del curso, donde ustedes van a encontrar aquí las fechas, la duración en horas. Aquí también pueden tener el cronograma de actividades que van a estar puestas, es decir, las fechas que cada módulo contiene, las fechas de inicio y los encuentros sincrónicos, que eso es importante. Este tipo de estructura ustedes van haciendo clic en cada una de las pestañas y se va abriendo paulatinamente en modo de acordeón. Algo importante que debemos recordar es que mientras ustedes van revisando los contenidos, ustedes deben ir activando este visto que se encuentra en la parte derecha, de manera que progresivamente van viendo su avance al pasar los módulos. En el módulo 1, ustedes tendrán la introducción de la semana a través de una presentación, los recursos. Algunos recursos tienen algunos juegos lúdicos que es importante retroalimentar. También tenemos los recursos principales como son los videos, la videoconferencia de qué es lo que se va a tratar en la misma, los foros y la evaluación básicamente está compuesta de un cuestionario y una lección. Por ahí Janet hacía un comentario muy importante en el cual es necesario revisar todos los contenidos, hacer un cronograma en las actividades que ustedes tienen en la semana para que no se acumule el trabajo en los posteriores módulos. Está compuesto básicamente de las evaluaciones que son evaluadas, tanto el cuestionario. Tenemos una lección y aquí sí quiero hacer una pausa con respecto a la lección. Ustedes van revisando los contenidos que tienen cada uno. En este caso es la primera presentación y se va a mostrar ciertas preguntas de retroalimentación. A pesar de que ustedes lleguen a la última pregunta, posiblemente puede ser positiva o negativa. Si es una respuesta positiva, al final ustedes van a tener una nota. Si a pesar de que están nuevamente en la última pregunta y se equivocan, siempre va a retornar a la instrucción o a la primera página. Muchas veces piensan que al llegar a la última pregunta he completado el 100% del avance de la lección, lo cual no es correcto. Entonces, esto quiere decir que se quedan en la última pregunta y a pesar que la barra de avance llega al 100%, la nota no se refleja al final. Entonces, siempre verifiquen que al terminar la lección les va a salir la nota que ustedes sacaron y el tiempo estimado que tomó esta lección. Entonces, recalco mucho porque nos ha pasado en algunas experiencias en el otro módulo que llegan casi al 100%, pero la nota no refleja. Al final, ustedes encontrarán un botón de finalización de la lección en donde luego de ese siguiente paso les va a salir la calificación respectiva. Eso tomando en cuenta con respecto a la configuración del curso. Van a encontrarse también con actividades lúdicas, muchas veces en el primer bloque, que son de refuerzo de cada tema que estamos teniendo.
Algunas se menciona en cada etiqueta que no son evaluadas, de manera que ustedes sepan qué actividades iban a ser evaluadas básicamente en el bloque de evaluación. Vuelvo y repito, ustedes tienen al costado derecho un visto que no sé si se aprecia en este lado, se pinta de color verde y al final de cada módulo ustedes obtendrán el 100% de avance. De todas maneras, ustedes tienen en la parte general del curso cualquier duda o inquietud que ustedes tengan, ustedes pueden hacer clic en esta parte, generar un nuevo tema de debate, colocar el tema que ustedes están proponiendo o la consulta, por decirlo así, y aquí describen el comentario o algún problema que se les presentó. Entonces, este es el esquema o la forma de realizar el foro de dudas, y sus profesores y también en este caso la parte técnica también les estará apoyando. Simplemente en honor al tiempo quiero agradecerles a todos, agradecerle a Cristina por la charla. Básicamente esta es la metodología con respecto al avance del curso y estaremos gustosos en ayudarles y reforzar sus conocimientos en esta primera videoconferencia. Bienvenidos y cualquier cosa estamos a las órdenes, igual Cristina, yo en la parte técnica y mis compañeros, igual Cristina en la parte metodológica. Así es, gracias Panchito. Entonces, eso sería todo por hoy. Que tengan una muy buena noche y estamos pendientes de cualquier cosa que necesiten.